Muy buenas tardes a todas, a todos. Me presento, soy el doctor Román Bernal Díaz, soy subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo. El día de hoy tengo la fortuna de participar como ponente en este evento con el tema Atlas de Riesgo como instrumento de desarrollo para el territorio. Es una presentación donde voy a explicar, voy a detallar la manera en cómo estamos avanzando en la implementación, en el uso correcto y obligado de los atlas de riesgos y también los proyectos que tenemos a futuro en relación a este tema. Aquí el Estado de Hidalgo es una entidad que cuenta con diversas peculiaridades orográficas y geográficas. Tenemos sierra, cuencas, laderas, tenemos corredores urbanos, infraestructura minera, infraestructura estratégica en el tema de aeropuertos internacionales, construcción de vías férreas. O sea, tenemos una gran gama de puntos, de indicadores que nos hace sí o sí, nos obliga a manejar correctamente los atlas de riesgo. Vamos a iniciar algo rápido. Hidalgo es un estado con raíces toltecas. Desde épocas de la colonia se inició con una tradición minera que ha representado hasta la fecha un papel importante. Además que el estado fue un punto importante y estratégico durante la Guerra de Independencia, incluso en la Revolución. Ya como estado se presentó en 1879 en homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla. Sabemos que el Atlas de Riesgo es una herramienta técnica y de gestión que identifica, analiza y representa mapas, los cuales nos indican cuáles son los peligros naturales y antropogénicos que pueden afectar o de manera directa o indirecta a la población, a sus bienes, a su entorno e infraestructura. El Estado de Hidalgo es una entidad que tiene en su territorio el 70% de él es sierra. La característica, la composición de esta sierra es variada, pero normalmente se cuenta con su estructura, la estructura de las elevaciones es material pétreo muy ligero, que tiene las características idóneas para componerse o presentarse un deslave o un deslizamiento de tierra. En esta administración, en la de licenciado Julio Menchaca Salazar, a partir del 2023 y hasta el 2026 se han invertido 56.394.774 pesos para la construcción de los atlas. Actualmente contamos con el Atlas de Riesgo Estatal y 41 atlas municipales, los cuales se han ido algunos construyendo desde ceros, otros se han ido actualizando y otros están en proceso de construcción. El plan y el proyecto es llegar para el 2028 a que todos los 84 municipios del estado cuenten con un atlas de riesgo actualizado. Este ejercicio de construcción y de contar con los atlas de riesgo da un beneficio directo. 2.645.914 ciudadanos que han sido beneficiados de manera directa e indirecta con contar con atlas de riesgo. Del peligro al riesgo. El atlas de riesgo sabemos que es un material muy importante de información que nos organiza la misma información para que nos dé un estimado que nos permita valorar las pérdidas probables que pueden existir en caso de presentarse algún fenómeno, ya sea natural o antropogénico. El riesgo es igual a factor peligro, factor vulnerabilidad o factor exposición. En el estado estamos impulsando el manejo de atlas de riesgo de manera correcta. Estamos obligando, podríamos decirlo de esta manera también, que estamos obligando a que los titulares de protección civil municipal se interioricen en el manejo de él, no solamente en conocer cómo funciona, sino también les indicamos, los capacitamos, los instruimos para que también puedan modificar y actualizar día a día los atlas de riesgo en cuanto ellos identifican algún punto, algún indicio que pueda ser punto de amenaza hacia la sociedad.
Por ejemplo, tenemos el conocimiento de que se acerca un evento que puede significar una amenaza a la sociedad a la que estamos representando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Analizar cuál es el factor de exposición o en qué punto de vulnerabilidad nos encontramos ante ese fenómeno. Y también valorar, caso de tener un impacto de esta amenaza, cuál sería el daño que recibiríamos. Si el factor del nivel de afectación negativa que podríamos tener es el resultado del trabajo de la gestión previa que hayamos tenido. Peligro, sabemos que es la probabilidad e intensidad de un fenómeno en un sitio o periodo determinado. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de las personas, de la infraestructura o actividades a sufrir un daño, o sea, si estamos expuestos o no. La exposición es la cantidad y valor de bienes, población y sistemas localizados en la zona de impacto. Todo esta interpretación de estos 3 puntos del esquema de riesgo es lo que estamos creando doctrina en los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en el estado de Hidalgo. Sabemos que los desastres no solamente dependen de un fenómeno natural, también dependen de cómo y dónde se ocupa la población, en dónde estamos ubicados. ¿En dónde ubicamos el Atlas de Riesgo en el ciclo de la prevención? Para que tenga su valor útil, pueda ser al 100%, necesitamos usarlo. Necesitamos sacarlo del escritorio, necesitamos sacarlo de la biblioteca, sacarlo del archivo, abrirlo y entenderlo. Necesitamos interpretar esa riqueza de información que contiene este documento. Necesitamos explotarlo. Todas sus bondades las debemos de sacar a la luz y las debemos de dispersarla a la sociedad, que la sociedad sepa que puede tener acceso a esta información. Claro, hay que explicarle cómo hacerlo, pero deben de tener la garantía que están construidos con la finalidad de darle una seguridad a la sociedad, de saber en dónde están viviendo, de saber cuáles son los riesgos potenciales que tienen tanto ellos como las rutas de acceso y salida a sus colonias, a sus casas, a sus poblados, y conocer cuáles son los puntos de riesgo que tenemos tanto en la comunidad, en el municipio, como en el estado. El ciclo de la prevención, que es parte importante del Atlas de Riesgo. ¿Qué nos da el Atlas de Riesgo? Nos ayuda a identificar cuáles son los puntos de riesgo. Nos ayuda a conocerlos, saberlos y qué tipo de riesgo representan. Pero también nos enseñan a que dependiendo del riesgo, cómo podemos mitigar o prevenir que nos afecte. Mitigar es evitar que el daño sea mayúsculo, bajar o sostener el nivel de riesgo de afectación negativa hacia la comunidad. Pero también nos ayuda en caso de que rebase los trabajos de mitigación, que el fenómeno que se produzca y sí o sí tenga alguna afectación, necesitamos que esta sea la menor, pero también necesitamos saber cómo vamos a atender esta emergencia. Que el Atlas de Riesgo nos indica cómo hacerla, cómo acercarnos y qué tipo de apoyo debemos de preparar para proporcionar en caso de atenderla. Otro punto también importante que nos da el Atlas de Riesgo en su ciclo de prevención es el trabajo de reconstrucción. ¿Cómo hacerlo? Una vez que haya pasado el siniestro, necesitamos identificar cuáles son los nuevos riesgos, qué tipo de trabajos se tienen que hacer para mitigar el factor riesgo, disminuirlo o simplemente nulificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con su análisis en terreno, en la carta, en este caso en el mapa del Atlas de Riesgo, y indicar y para guiar los trabajos de reconstrucción. Una vez que tengamos esos trabajos de reconstrucción, vamos a hacer una evaluación e incorporación de la experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué acciones fueron tomadas correctamente? ¿Qué acciones deben de ser reforzadas para que no se vuelva a presentar en el mismo nivel, sino debe ser un nivel menor o simplemente no presentarse los fenómenos, los resultados de la presencia de algún evento que afecte a la comunidad? En este ciclo de prevención que nos puede dar el Atlas de Riesgo es muy
necesario saberlo utilizar, saberlo ocupar, saberlo actualizar y saberlo difundir. Antes del desastre debemos identificar, con la ayuda de los atlas de riesgo, voy a estar repitiendo muchas veces atlas de riesgo, porque hemos identificado que hay muchas comunidades que sí cuentan con ello, pero lo tienen archivado. Muchos municipios tienen su atlas de riesgo y lo tienen archivado, no lo socializan, no lo utilizan, no explotan esa información. Entonces, a manera de presión doctrinaria, pues voy a estar repitiendo constantemente esta palabra compuesta, atlas de riesgo. Antes del desastre, el atlas de riesgo que nos ayuda a reorganizar o tener una organización territorial, a establecer cuáles son las normas de construcción, cómo debemos construir de acuerdo a los indicadores de factor de riesgo que tenemos en la zona. También nos ayuda a identificar las zonas no aptas para la vivienda, para el desarrollo de las comunidades. Y también nos ayuda a priorizar los trabajos o las obras de mitigación. Durante una emergencia, los atlas de riesgo nos ayudan a identificar en dónde podemos ubicar los refugios temporales, cuáles van a ser sus rutas de acceso y de salida, y también qué recursos debemos ocupar para atender esta emergencia. También nos ayuda a dar una lectura rápida de la exposición, además del impacto del fenómeno, también nos ayuda a tener un análisis para identificar a qué otros factores quedamos expuestos. También nos ayuda a priorizar los trabajos operativos que debemos de realizar en el escenario. Posterior del evento, después de ello, ¿a qué nos ayuda? A identificar cuáles son los trabajos prioritarios de reconstrucción, sin que estos trabajos pongan en riesgo a las personas que lo vayan a hacer. Por ejemplo, si tenemos la presencia de un deslave, antes de atenderlo necesitamos analizarlo, necesitamos ver la carta, el mapa de peligro, construirlo, identificar qué podemos hacer para que estos trabajos de construcción no pongan en peligro a aquellos que lo van a elaborar. Nos ayuda también a la evaluación de daños, qué tipo de daños tuvimos, no solamente en la infraestructura, también podemos identificar los daños que se hayan tenido en el entorno de la comunidad y hacer un diagnóstico final del evento. En términos de política pública, estos trabajos de actualización y buen uso de los atlas de riesgo convierte la evidencia territorial en trabajos que nos faciliten la toma de decisiones, tanto en el tema presupuestal como en las normas regulatorias. Necesitamos actualizarlo, la norma de construcción, la norma de vivienda, etcétera, etcétera. Porque el atlas de riesgo es un instrumento de desarrollo territorial. Si no tenemos un atlas de riesgo, no tenemos identificado cómo está constituida la zona orográfica donde estamos, no tenemos analizado el territorio de la comunidad, del municipio, es difícil que podamos tener una organización en el crecimiento, es difícil que tengamos una decisión positiva y efectiva de dónde asesorar la inversión, para dirigir la inversión, pero también dónde restringir los trabajos de construcción y de inversión. ¿Para qué? Para que podamos proteger a la sociedad. ¿Cuáles son las 5 decisiones que un buen atlas de riesgo debe de modificar? El uso de suelo. En la capital del estado Hidalgo tenemos muchas viviendas que están construidas sobre minas. Tenemos muchas viviendas que en épocas anteriores se fueron autorizando la construcción, la designación de desarrollos urbanos en puntos que son considerados mediano y alto riesgo. Entonces es necesario que las actas de riesgo nos indiquen cómo realizar el manejo del uso de suelo. También nos indica a tener una decisión estratégica sobre la infraestructura que nos permita ubicar cuáles son las obras críticas con criterios de seguridad y continuidad operativa que se deben de tener. También nos canalizan de manera efectiva la inversión pública,
priorizando las obras para reducir los riesgos en futuros tiempos que en caso de presentarse un evento puedan tener algún daño a la comunidad. También nos ayuda a identificar cuál es el tipo de vivienda y equipamiento que deben de contar, ya que nos va a aportar criterios para la construcción de escuelas, construcción y ubicación de las escuelas, de los hospitales, de mercados y de los asentamientos humanos. También nos ayuda a elaborar un plan de seguridad territorial que vincule la prevención con la continuidad de servicios y la protección de la población. Cuando un atlas de riesgos se usa de manera positiva, de manera en verdad se explotan sus cualidades, el territorio donde está habitado, donde está interpretado, deja de reaccionar y empieza a planear su crecimiento bajo criterios de riesgos aceptables. Riesgo siempre va a haber, pero no vamos a exponer a la comunidad a un riesgo medio o mayor que ponga en peligro tanto su integridad física como la de sus bienes y de su entorno. Hidalgo, como les había comentado, pues hace poco fue referencia a nivel nacional por la presencia de una vaguada monzónica que nos trajo lluvias que en algunos puntos llegaron casi a 400 milímetros y pues esto saturó el suelo, hubo mucho deslizamiento de cuerpos de agua, provocó derrumbes y desgraciadamente tuvimos varias personas que perdieron la vida. Es allí donde pudimos hacer uso de estos atlas de riesgo y explicarle a aquellos que todavía están, pues no tienen el conocimiento de cuál es la cualidad que podemos explotar en los atlas de riesgos. El valor que nos da este documento nos hace prevenir, nos hace gestionar el riesgo. Aquí en Hidalgo tenemos cuencas y zonas urbanas expuestas todo el tiempo a factores de inundación y de escurrimientos de agua. Tenemos laderas y localidades serranas que presentan susceptibilidad a movimientos de masa. Están ubicados ya sea encima, sobre o por debajo, en los puntos de las laderas, donde estos ya se colocan en riesgo. Algunos van a tener que ser reubicados sí o sí. No van a tener, van a ser. Tenemos una expansión urbana con la inversión que está llegando día a día en el estado. La expansión urbana es mayor. Tenemos explotación minera todavía, trabajos mineros, construcción de infraestructura urbana y de movilidad. Y tenemos también la necesidad de ocupación de territorio mayor para la construcción de zonas industriales. El atlas de riesgo nos ayuda a tener una lectura territorial de las zonas metropolitanas susceptibles a crecimiento, pero también del crecimiento urbano y en la zona serrana, ya que todo el territorio de la Sierra Gorda, la Sierra Alta, la Sierra Baja, de la Otomí Tepegua, todo Torro es sierra. Entonces el desarrollo de las comunidades es sobre la sierra. Entonces allí el uso de latas de riesgo incrementa sus potencialidades para ser manejado de la manera correcta. Se necesita que este atlas personal de protección civil sepa identificar y leer cuáles son las amenazas en cada una de sus regiones, elaborar un diagnóstico antes de cualquier fenómeno que se presente. En este caso, ahorita tenemos incendios, ellos deben de tener ubicado cuáles son zonas de riesgo. Ya inician las lluvias, debemos de tener ya actualizados al día de hoy cuáles son las nuevas zonas de riesgo que nos dejó la temporada de lluvia del 2025 y debemos tener actualizado las del 25 con las que tenemos como riesgo potencial para este 2026. Amenazas que vuelven estratégico el atlas de riesgo. Aquí en el estado ya tenemos identificado cuáles son nuestros puntos, nuestras áreas donde son susceptibles de inundación, cuáles son las áreas que son susceptibles con movilidad de movimientos de ladera, cuál es el territorio que va a contar este año con sequías, cuál es el que tenemos en estadística por
concentración de combustible o zona arbolada. Vamos a contar con incendios. ¿Cuáles son las amenazas antropogénicas que podemos tener en el estado? Y también, ¿cuáles son los riesgos compuestos que podemos contar? Todos estos que expongan a la sociedad a ser vulnerable por estar en asentamientos urbanos que puedan representar algún riesgo. 60 de los 84 municipios en el estado ya cuentan con atlas de riesgos validados por el CENAPRED. Estos atlas de riesgos ya están ya se pueden consultar en los atlas nacionales de riesgo. También tenemos 6 municipios que cuentan con atlas de riesgos elaborados por el Servicio Geológico Nacional. En este año 2026 vamos a construir 6 atlas de riesgos más. Sí, tenemos hasta el momento una cobertura del 71% del territorio. Todavía nos queda un 28.6% de territorio por cubrir, pero estos trabajos ya se están haciendo, ya está proyectado. Simplemente vamos a construirlo en 2 años más. Sabemos que no contar un atlas ya tenemos solucionado el problema. Este debe estar vigente, debe estar actualizado. Debemos saber interpretarlo para poder utilizarlo de manera correcta y que nos ayude a tomar decisiones. Así como ya lo platicé anteriormente, no solamente decisiones para prevenir la afectación a la vida, sino para también canalizar la inversión. Lo que sí puede afirmarse es que una cobertura pública del Atlas municipal nos da garantía de crecimiento, garantía de una muy buena planeación urbana. Es importante citar que en los atlas de riesgos, en los municipios, la ley estatal y su reglamento les obliga a la autoridad municipal, una vez que toma posesión del cargo, tener estos atlas de riesgos actualizados en un periodo no mayor de 155 días. ¿Por qué la vigencia de los atlas cambia la calidad de la decisión? Si el atlas no está actualizado, no registra vivienda ni orienta la expansión urbana, puede ignorar el tipo de infraestructura que debe de ocuparse, subestima la exposición y rutas de afectación, pero también reduce su utilidad para dictaminar la autorización de la construcción de obra pública. Si el atlas lo tenemos vigente, nos permite tomar decisiones que gestionen el riesgo. También mejora la priorización presupuestal, o sea, que los recursos sean utilizados de manera correcta a fin de que mitiguen el riesgo a la comunidad de manera prioritaria, sirve para la atención de emergencias y para el desarrollo urbano. Ayuda a evitar la reconstrucción y la construcción en zonas de riesgo. Ayuda también en el lenguaje del territorio, conocerlo, interpretando, y que también nos dé la vigencia que convierta este archivo histórico en una herramienta operativa. Es un documento que nos va a hablar, que nos va a decir dónde sí y dónde no construir y cómo construir además. El Atlas de Riesgo y el ordenamiento territorial. Hay 3 preguntas que el Atlas de Riesgo nos ayuda a responder. Una, que es muy importante, ¿dónde no conviene crecer? Por lógica razón, no podemos construir en zonas que son susceptibles de inundación periódica, en zonas cercanas a laderas inestables, en áreas cercanas a fuentes de peligro tecnológico, cercanas a una zona industrial, por ejemplo, en sitios con alta exposición de población vulnerable. La segunda pregunta es ¿dónde sí se puede consolidar el crecimiento? En áreas con mejor aptitud territorial, en zonas que tengan una menor exposición al riesgo, en áreas que tengan accesibilidad al desarrollo urbano y al acercamiento de los servicios, y en áreas que tengan una mejor relación costo-beneficio en mitigación de riesgo. La tercera pregunta es, ¿qué condiciones debe de exigirse? Trabajos de obras de mitigación. 2,
Restricciones de densidad o uso. 3, las normas de construcción. 4, la protección de infraestructura crítica. Si entendemos estas 3 preguntas y sus respuestas, nos traduce a esto a un buen manejo de la norma. El atlas de riesgo debe existir técnicamente, pero no quiere decir que esto gobierne nuestro territorio. Atlas de riesgo y inversión pública. En la obra pública nos ayuda a planear, identificar y establecer gráficamente el drenaje pluvial, los encauzamientos, la protección ribereña, el control de los escurrimientos. En la infraestructura social, la ubicación de escuelas, hospitales, mercados, equipamiento estratégico. Lo relacionado a la movilidad y a la conectividad, construcción de carreteras y puentes, accesos alternos y protección de corredores. Y en relación a las viviendas, cuáles son susceptibles de reubicación, de mejoramiento y de contención de la expansión. Una lectura útil de estos documentos, invertir en los atlas, no es gastar más, es gastar con menor riesgo territorial, menor riesgo a la población. Los atlas de riesgo y su capacidad operativa en materia de protección civil. Antes, nos ayuda a identificar refugios temporales, rutas de evacuación, inventarios de recursos y priorizar el monitoreo, y el alertamiento. Durante, es la identificación rápida de población expuesta, los cruces con servicios críticos, definición de sectores de atención, asignación de recursos por escenario. Y el después, evaluar los daños, priorizar la reconstrucción con criterios de riesgo, retroalimentación, actualización de los atlas y memoria institucional del evento. ¿Cuál es el ejemplo en decisión territorial? La expansión urbana en zonas de inundación. ¿Cómo cambia la decisión cuando sí existe un atlas de riesgo? Un atlas de riesgo no sustituye a una obra, pero sí nos indica dónde la obra es indispensable y dónde no se debe de ocupar. Sin atlas de riesgo o un atlas de riesgo no actualizado, se puede autorizar o tolerar ocupación del suelo sin lectura de tirantes, recurrencia o exposición acumulada. Con el atlas de riesgo nos ayuda a identificar las áreas no aptas de construcción, cuáles son las medidas de mitigación que se deben de hacer y costos probables que se pueden tener en caso de no actuar. El resultado operado en esta combinación es que la decisión deja de basarse en disponibilidad inmediata del suelo y se orienta a una seguridad territorial. Nos ayuda a contar con una menor pérdida futura y a que tengamos una continuidad de los servicios. El ejemplo de una decisión territorial, esto es una foto, en la gráfica presenta una foto de los varios deslaves que tuvimos en la región. Si vemos en la parte de abajo hay una población que se encuentra en una elevación con las mismas características, idénticas características de suelo que en la zona donde se presentó este derrumbe deslave que vemos en la gráfica. O sea, es una zona de riesgo identificable claramente a simple vista. El atlas de riesgo nos ayuda a hacer un diagnóstico sobre las pendientes, el uso de suelo, la accesibilidad y la exposición de las viviendas. También nos ayuda a establecer las medidas a implementar, como son el monitoreo, trabajos de obras de estabilización, restricción de la expansión de la mancha urbana y la ubicación de rutas seguras. Dentro de las decisiones a tomar, nos ayuda a qué trabajos de mitigación hacer, cuáles son las zonas o comunidades que se tengan que reubicar y con ello prohibir la construcción y expansión de estos puntos que están identificados en zonas de riesgo. Es importante señalar que el desarrollo territorial responsable no consiste en ocupar cualquier tipo de suelo que tengamos disponible, sino es tener una compatibilidad del crecimiento con seguridad de los asentamientos urbanos.
La gobernanza del Atlas, ¿quién debería usarlo? El Estado para el manejo en sus lineamientos de construcción, homologación de las técnicas a utilizar, en homologar y dictaminar doctrinariamente el ejercicio de la supervisión y la interoperabilidad. En los municipios, la actualización de las licencias de construcción y de operación, cómo desarrollar nuestros programas urbanos y tener una protección civil 100% operativa. La obra pública nos mejora el uso de la cartera de invención, nos mejora el diseño con criterios de riesgo y nos da una continuidad de servicios. En desarrolladores y sectores productivos nos ha ayudado, sí, en el cumplimiento regulatorio. Nos ayuda también en el Estado la prevención de los impactos. Este año, si vimos la Reunión Nacional de Protección Civil, de la Coordinación de Protección Civil, nos pudimos dar cuenta que los impactos de huracanes y ciclones para este año van a estar mayores, van a ser fuertes. Entonces nosotros debemos ubicar ya en territorio, debemos de prever qué tipo de impacto, en este caso el fenómeno hidrometeorológico que vamos a tener, para tener una menor exposición de la población a factores negativos. Y en relación a la población, necesitamos hacer conciencia en ella, que también conozcan la existencia y el uso de los atlas de riesgo, cómo llevar a cabo una autoprotección. Tenemos que crear doctrina en el uso de los planes familiares de protección civil, en el uso y conocimiento de las mochilas de emergencia, pero también en el uso e interpretación de los planes especiales, en este caso de las zonas donde estoy ubicado, de mi municipio, el plan especial contra inundaciones. ¿Para qué? Para que también podamos participar como comunidad en materia de gestión integral de riesgo y la protección civil. ¿Cuál es la agenda recomendada para Hidalgo? Tenemos 6 líneas para contar que nos van a ayudar a tener una cobertura creciente en gobernanza territorial efectiva. 1, sí o sí vamos a cerrar esa brecha de cobertura. Todos los municipios deben de contar con su atlas de riesgo. No solamente contarlo, sino saber utilizar, explotar sus características y hacerlo efectivo en el terreno, en la población. Asegurar una vigencia, actualizar constantemente los atlas de riesgo y que las autoridades municipales, presidencia municipal y su cabildo tengan conocimiento que cada fin de año en sesión de cabildo deben de verificar, constatar y autorizar, dar fe de que el atlas de riesgo en el ciclo del año, de sea enero, diciembre, el atlas de riesgo cierra el ciclo con su actualización y dar fe de ello, para que ahí tengamos cuáles son las amenazas, los indicadores de riesgo, las rutas y demás que debemos tener plasmados en los atlas. El punto número 3, integración con planeación. Vincular el atlas con programas urbanos, permisos y carteras de obra. Punto número 4 es hacerlo interporable. Cruce con infraestructura crítica, catastro, con movilidad y alertamiento, con educación pública, con todas estas dependencias que tengan relación con la actividad social y comunitaria, en este caso con vivienda, con la Secretaría de Educación del Estado. Quinto punto, vamos a institucionalizar su uso. El uso no solamente es exclusivo para protección civil, debe ser exclusivo para la regiduría de obras en caso del municipio, debe ser también exclusivo en su manejo para la regiduría de educación, de salud, que es muy importante saber dónde están ubicados sus clínicas, saber cuáles son los riesgos que representan cada uno de los sectores. Entonces, el atlas de riesgo nos da estos dictámenes, nos ayuda a otorgar las licencias y programas y operación de las emergencias. Y por último, el punto 6, medir los resultados. Debemos de contar con una menor exposición a nuevos fenómenos, priorizar los trabajos según los indicadores de riesgo
y reducir las pérdidas de vidas humanas. Como conclusión, un atlas de riesgo no frena el desarrollo del territorio, lo hace más seguro, lo hace más eficiente y más sostenible. Si no utilizamos los atlas de riesgo, yo estoy hablando en tema del Estado de Hidalgo, si el Estado de Hidalgo no todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno que nos encontramos en ese territorio, no sabemos aprovechar las bondades de esta información que nos da las atlas de riesgo, vamos a caer siempre en el tema de reacción a los fenómenos sin manejar la gestión integral de riesgo. En Hidalgo, la cobertura municipal, ya tenemos un avance muy satisfactorio. El reto es tener el 100% de los 84 municipios que deben de contar con su atlas de riesgo, amén de contar también el Estado con su atlas estatal de riesgos. En la política pública, el atlas vale cuando cambia las decisiones de uso de suelo, cuando mejora la inversión, cuando regula y protege a la población. Un eje central dice que la pregunta no es solo cuántos atlas de riesgo existen, sino cuántos atlas gobiernan realmente el territorio. ¿Qué autoridades municipales utilizan los atlas de riesgos para hacer su programa municipal de desarrollo, su plan municipal de desarrollo? ¿En cuántos de manera fehaciente explotan esta información para hacer sus trabajos, sus proyecciones de crecimiento y de inversión? ¿Cuáles son, como materia de conclusión, las funciones principales de los atlas de riesgo? Es identificación de amenazas, localización geográfica, planeación urbana y territorial, prevención y protección civil, transparencia y acceso público y la coordinación institucional. El atlas de riesgo no solo es un documento técnico, sino también, o principalmente, es una herramienta viva que debe de usarse para decidir, prevenir y proteger. No es un documento que sirva para archivarse o para exponerse, que se vea bonito en una oficina de gobierno, sino es un documento que debe de usarse para la toma de decisiones necesario de actualización continua, ordena el desarrollo y debe de ser objeto de difusión pública. Aquí en el Estado estamos entregando los atlas de riesgo, estamos llamando a las autoridades, tanto alcaldes, alcaldesas y titulares de protección civil municipal, y los estamos capacitando para desmembrar los atlas de riesgo que tenemos de manera digital. Los desmembramos por capas, actualizamos la información según las afectaciones nuevas que tengamos, los indicios de riesgo que tenemos, los plasmamos, cerramos las capas y tenemos ya un atlas de riesgo actualizado. Aquellos municipios que no cuentan con atlas de riesgo porque por X y motivo, lo que estamos haciendo, los llamamos y le estamos dando cursos para que construyan sus mapas de peligro, a fin que también tengan una información plasmada y que la puedan socializar con la comunidad. Bueno, pues eso ha sido todo. Me fui rápido por los tiempos. Por su atención, muchas gracias.